Bienvenidos a ejercicio 38, ejercicio final. Entonces, vamos a ocupar la figura 3090 y ya se los paso. Entonces, tenemos una fuente de voltaje cuya voltaje cuadrático medio, VRMS, es de 1 volt. Y la frecuencia es variable. Determine la frecuencia de resonancia. Determine la frecuencia de resonancia. En esa misma frecuencia de resonancia, determine la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva, la impedancia, la corriente cuadrática media y el voltaje a través de cada elemento del circuito. Entonces, bueno, ustedes tienen el circuito, es la fuente de poder, genera fuente alterna, tenemos una corriente de 2,0 miliamperios, nos dicen que de acá a acá hay esos voltajes y tenemos los 3 circuitos. Entonces, primero, la frecuencia de resonancia. Bueno, frecuencia de resonancia es fórmula 1 entre la inductancia por la capadistancia en raíz cuadrada. De la figura, yo me doy cuenta que la inductancia es 0, milihenrios y la capadistancia son 100 pico, o sea, 10 a la menos 12 faradios. Por tanto, la frecuencia de resonancia 1 entre 0,4 por 10 a la menos 3 por 100 por 10 a la menos 12 serían 5,00 por 10 a la 6 radianes por segundo. Pero te piden la frecuencia F, no la frecuencia angular. Pero recuerden que omega es 2pi por F. Física 1. Entonces, frecuencia es omega 0 entre 2pi. O sea, 5,0 por 10 a la 6 dividido entre 2pi. Obteniendo aproximadamente, si lo metemos en calculadora redondeando, aproximadamente 800 kilohercios. Listo. Ahora, para esta frecuencia, calculemos la reactancia inductiva, la capacitiva y la impedancia. Bueno, reactancia inductiva es omega por L, pero omega, queremos usar el omega de resonancia, es decir, 5,00 por 10 a la 6 por la reactancia, 0,40 por 10 a la menos 3. Al meter esto, obtenemos 2000 y recuerden que las unidades de la reactancia son ohms. Reactancia capacitiva es 1 entre omega por C. O sea, 1 entre 5,00 por 10 a la 6 por 100 pico 10 a la menos 12. De hecho, si ustedes meten esto, les va a dar que la reactancia también son 2000 ohms. Ese es el objetivo o es parte de las consecuencias de la resistencia, de la resonancia, que la reactancia para el inductor y el capacitor va a ser la misma. O sea, estamos viendo que XL es igual a X por C. Y ahora viene aquí lo interesante. Recuerden la fórmula de la impedancia.
ya que por definición esto es la reactancia inductiva y esto es la reactancia capacitiva. Entonces esa parte se cancela y me queda que entonces la impedancia es la raíz cuadrada de R cuadrado, o sea, la impedancia es la misma resistencia. ¿Y cuánto es la resistencia? $500 ohms. O sea, la impedancia serían 500 ohms. Eso es una consecuencia de la resonancia. La impedancia se hace igual a la resistencia. C. La corriente RMS, bueno, recuerden que, ojo, voltaje, amplitud es amplitud de corriente por impedancia. Por tanto, claramente, si yo aplico ambos lados, RMS me queda aquí. Voltaje RMS es igual a corriente RMS por ZRMS. Ahora, ¿por qué le puedo quitar el Z, al Z le puedo quitar el RMS? Porque vea que Z no está variando. Es decir, la ley de Ohm en términos, bueno, la ley de Ohm entre comillas en términos de cuadráticos medios es esta. Por tanto, ahora sí, la amplitud de corriente cuadrática media sería el voltaje cuadrático medio, que ya te lo dan en el problema, entre la impedancia, que resultó ser la resistencia. O sea, 2 por 10 a la menos 3 amperios. D. El voltaje RMS a través de cada elemento del circuito. Pues bueno, podemos hacer una misma analogía. Si yo sé que V de la resistencia es corriente por resistencia, pues yo sé que V de la resistencia RMS es la corriente RMS por la resistencia. Por tanto, sería VR cuadrático medio sería 2 por 10 a la menos 3 por la resistencia, o sea, 500. 500. Que les daría 1 volt. Si yo sé que VL es amplitud de corriente por reactancia inductiva, pues entonces lo mismo. VL en términos cuadráticos medios es la corriente cuadrática media por la reactancia inductiva que no cambió. Por tanto, eso sería 2 por 10 a la menos 3 por la reactancia inductiva 2000. Eso les daría 4 volts. Por último, el voltaje capacitivo cuadrático medio sería la corriente cuadrática media por la inductancia, la reactancia capacitiva. Es decir, les daría otra vez lo mismo, les daría 4 volts. Con esto terminamos este ejercicio. Es decir, ustedes esperan que los voltajes en capacitor e inductor se igualen y que la impedancia se haga igual a la resistencia, dada que estamos en resonancia.